Tony Beats ha perdido $500,000 y la temporada ni siquiera ha tenido la oportunidad de comenzar correctamente. Antes de que se pudiera levantar un solo cubo de tierra del suelo, lo expulsaron del río Indian, lo que lo aisló de una de sus operaciones clave. Ahora se encuentra en una posición brutal, sangrando dinero sin ningún terreno activo que extraer, mientras una draga de $1 millón lucha solo por justificar su existencia. Cuando llega la limpieza semanal, la cifra es casi increíble. 11 onzas. Solo 11. En una carrera que se ha extendido a lo largo de 3 décadas en el Klondike, Tony nunca ha visto algo tan bajo y el peso de esa realidad flota en el aire. Aún así, no se desploma ante ello. En cambio, lo ignora a su manera, admitiendo que fue un trabajo inconsistente pero aferrándose a la idea de que las cosas solo pueden mejorar a partir de ahora. La verdad, sin embargo, es mucho más dura que el optimismo. Necesita 50 onzas por semana solo para cubrir gastos, no para obtener beneficios, no para crecer. Solo para sobrevivir. Y sin embargo, en medio de esa presión, algo comienza a cambiar casi silenciosamente al principio y luego de repente. Una grúa de 50 toneladas llega en barcaza. Las operaciones comienzan a alinearse y 3 plantas separadas cobran vida al mismo tiempo, lo que indica que Tony no está retrocediendo, se está preparando. Aquí es donde gira la historia, donde el hombre conocido por nunca doblarse comienza a salir del abismo de una manera que ni siquiera su propio equipo esperaba. La draga que amenaza con arruinarlo es la misma máquina en la que ha invertido más de $1 millón, una reliquia de 1938 que exige atención constante y da muy poco a cambio. Ha consumido un año completo de su vida, agotando recursos, paciencia y energía, y hasta ahora solo le ha aportado $88,000. Esa cifra no solo es decepcionante, es devastadora. Necesita casi 100 veces esa cantidad solo para alcanzar el punto de equilibrio antes de que el Klondike se congele de nuevo, encerrando todo en hielo y poniendo fin a la temporada. Y ahora, para empeorar las cosas, la draga apenas puede permanecer operativa el tiempo suficiente para producir algo significativo, rompiendo constantemente el ritmo justo cuando comienza a ganar impulso. La cuestión se vuelve dolorosamente clara, la línea de cubos sigue desviándose. Cada vez que la máquina comienza a funcionar suavemente, la cadena patina deteniendo el avance y amenazando con daños mayores. Jerry, el cabrestante, ha estado observando atentamente durante días, estudiando el movimiento, la tensión, el ritmo de la cadena, hasta que finalmente identifica lo que podría estar mal. El problema se remonta al otoño anterior, cuando la tripulación volvió a montar la draga bajo presión y sin piezas suficientes. No tenían suficientes cubos para completar la cadena correctamente, así que improvisaron y agregaron 3 cubos adicionales solo para que funcionara. En ese momento fue una decisión necesaria, pero ahora puede ser precisamente lo que los frena. Jerry cree que uno de esos cubos extra no pertenece. La cadena sostiene es demasiado larga exactamente en un eslabón, lo que desbarata todo el sistema. Ese único error de cálculo es suficiente para desestabilizar la operación, provocando que la cadena salte y la draga falle. Es una conclusión simple, pero que conlleva enormes consecuencias. Gene, el mecánico de la draga, da un paso atrás y estudia el sistema detenidamente. Observa cómo se asienta la cadena, cómo se carga, cómo salta bajo presión, y poco a poco empieza a aceptar. La fila es demasiado larga. Retire un balde, cierre el espacio y el sistema debería volver al equilibrio. Sobre el papel la solución parece sencilla. En realidad es todo lo contrario. La reparación recae en Jean y Tony, siguiendo la estricta cadena de mando que rige operaciones como esta. Aunque Jerry identificó el problema, no es él quien lo soluciona. En una máquina tan compleja la jerarquía importa, y las decisiones fluyen a través de ella, sean convenientes o no. Comienzan a trabajar el pasador que sujeta el cubo en su lugar, pero este se niega a cooperar. Se mueve hasta la mitad, luego se atasca y se bloquea en su lugar, como si se resistiera al cambio. La tensión aumenta a medida que los cubos comienzan a tirar hacia los lados contra el marco, amenazando con convertir un trabajo de reparación en un desastre mecánico en toda regla. Tony no da un paso atrás.
se apoya en ello. Gene mantiene firme la cadena y centímetro a centímetro con presión y persistencia, el pasador finalmente cede. Aseguran una cadena alrededor del cubo suelto, lo levantan y juntan los extremos de la línea, reconectando el sistema pieza por pieza. Cuando termina, Tony da un paso atrás y estudia el resultado. No hay celebración ni declaración dramática, solo un reconocimiento silencioso. El cubo extra ya no está. La cadena se asienta donde debería. Por primera vez en mucho tiempo, la draga funciona como siempre debió hacerlo, y durante un día completo funciona. Pero la victoria dura poco cuando llega la limpieza semanal. Tony no necesita esperanza, necesita números. 50 onzas es el mínimo, la línea entre mantenerse a flote y hundirse más en la pérdida. Cuando Minnie entra a la choza de la cocina cargando el oro, la habitación queda en silencio antes de que ella siquiera hable. Todo el mundo ya lo sabe. Ella deja el oro sin ceremonias y Paul da un paso adelante para pesarlo. La balanza se estabiliza y aparece el número 11,25 onzas. Apenas $12,000. En 30 años Tony nunca había visto algo así, y la conmoción no es fuerte, es silenciosa, pesada, innegable. Les faltan $39,000 para alcanzar el punto de equilibrio en una sola semana. La draga ha recuperado menos del 9% de lo que Tony ha invertido en ella. Nadie dice nada. Mike no. No Jerry. El número simplemente permanece ahí, imposible de ignorar. Y sin embargo Tony no se rinde. Él ve la situación de manera diferente, no ignorando la pérdida, sino replanteándola. Hicieron funcionar una máquina de 75 años a través de una falla mecánica importante, identificaron el problema, la arreglaron en medio de las operaciones y la mantuvieron en movimiento. Eso, en su opinión, no es fracaso, es progreso. Entonces él toma una decisión. Volverán la próxima semana y lo ejecutarán nuevamente. Porque a partir de las 11 onzas solo queda una dirección por recorrer. Lejos del caos del Klondike, la historia de Tony se remonta a un lugar muy diferente. A los 24 años dejó atrás una granja lechera de 50 acres en los Países Bajos con nada más que determinación. Décadas más tarde, regresa caminando por la misma tierra que una vez definió todo su mundo y que ahora la ve con ojos completamente diferentes. Los campos se sienten más pequeños. El granero, el pasto, todo lo que antes parecía vasto, ahora parece reducido, como si el tiempo mismo hubiera remodelado su memoria. Camina junto a Minnie asimilando todo y midiendo en silencio la distancia entre quién era y en quién se ha convertido. Su madre Magda, que ahora tiene 82 años, todavía vive cerca de la granja familiar. Ella sigue siendo tremendamente independiente, conduce su propio automóvil, anda en bicicleta y cuida su jardín con la misma fuerza que claramente sigue viva en su hijo. No hay necesidad de explicación. Su resiliencia habla por sí sola. Mientras Tony camina por la propiedad, nota algo que lo detiene por un momento. Los postes de la cerca que instaló cuando era joven todavía están allí después de 35 años. Ligeramente torcidos, desgastados por el tiempo, pero aún manteniendo su lugar en el suelo, muy parecido al propio Tony, desgastado por años de lucha, pero nunca roto. Minnie se enamoró de Tony porque pensó que tenía dinero. Conducía un Mercedes. Le tomó un tiempo descubrir que el auto era de su padre. Para entonces ya era demasiado tarde. Magda ha visto la fiebre del oro. Todo el vecindario conoce a Tony ahora. Lo habían imaginado sentado a la orilla de un río con un recipiente de oro, entrecerrando los ojos en un arroyo en algún lugar de Canadá. Cuando ven la flota de equipos, él realmente corre. Las topadoras, la draga, las plantas de lavado, la escala de lo que se necesita para sacar 2,000 onzas de oro del Klondike. Lo encuentran muy interesante. Magda dice que Tony siempre fue difícil, siempre impaciente, siempre en otro lugar de su cabeza. Un rebelde al que no le gustaban las reglas. Tenía otras ideas que sus padres. Y mantuvo a todo el pueblo hablando de cómo conducía mucho después de que se fue. Algunas de esas mismas personas lo están viendo ahora por televisión. Hay otra cosa que les resulta interesante. El vecindario lo llama Tony Blip. Su madre entrega esta información sin ninguna expresión en su rostro. Tony Pitido.
Así es él en este pueblo. El niño que se fue sin nada, volvió famoso. Y todavía no puedo leer una frase en la televisión sin que me piten. La caída del padre. Y a la mañana siguiente Tony cumple 15 años cuando su padre sufre el accidente. Tony está trabajando en el pajar. Derriba un fardo, y otro se suelta desde lo más alto de la pila. Rueda sobre la viga encima del comedero, y cae sobre su padre mientras el hombre trabaja abajo. 40 o 50 libras de heno comprimido, 2 historias completas, cogiendo velocidad durante todo el descenso, de pie en ese mismo granero 35 años después. Tony explica lo que sucedió. Estaba en el pajar, derribó un fardo, y otro se soltó desde lo más alto, rodado sobre la viga, y cayó sobre su padre que trabajaba abajo. Su padre está consciente cuando Tony lo alcanza. No puede moverse. La ambulancia lo saca. Está paralizado durante 14 días antes de mejorar lentamente. Pero nunca más vuelve a trabajar en la granja. Ya no puede trabajar en la granja. No le queda mucho por hacer. A la mañana siguiente todavía hay que ordeñar las vacas. Tony tiene 15 años. No lo debate. No se queda en el granero pensando si esto es justo, o si está preparado para ello. La gente tiene que comer. Las cosas tienen que seguir moviéndose. Él simplemente se va. Él lo hace todo. Por sí mismo. Todas las mañanas antes de la escuela. Antes del paseo en bicicleta de 7 kilómetros. Porque eso es lo que requiere la situación. Y quedarse ahí preocupándose no hace avanzar nada. El principio operativo de Tony nunca ha sido complicado. Cualquiera que sea la situación, él se ocupa de ello. Él toma el relevo y continúa. Lo decidió a los 15 años en este granero. Y nada desde entonces lo ha cambiado. Eso no es algo que Tony haya resuelto más tarde. Eso es lo que decidió un granjero de 15 años una fría mañana en este granero. Y desde entonces lo ha estado operando. Problemas en Thistle. La solución de 50 toneladas. Tony pagó $30,000 para enviar su grúa de 50 toneladas por el río Yukon en una barcaza, porque sin eso, el desmontaje de su draga en Thistle Creek ha estado estancado durante 3 semanas completas. La grúa de 20 toneladas llegó a su límite. Las piezas grandes de la draga no se mueven sin más sustentación. Tony ha estado observando cómo la temporada se agota durante 3 semanas mientras la grúa permanece varada en Dawson. Cero progreso en el desmantelamiento. Todo el proyecto congelado. Ahora la grúa está en Thistle. Tony no lo anuncia. Simplemente señala la ventana del helicóptero. Tony no pronuncia un discurso. Señala la ventana del helicóptero hacia la grúa en la orilla de Thistle Creek. Allí está la grúa de 50 toneladas. Pensé en ir y mostrarte algo. Asómate por esta ventana. Tengo una grúa de 50 toneladas ahí para ti. ¿Eso es genial o es genial? Eso es realmente bueno. Estaba pensando que este año iba a ser un desastre total. El desmantelamiento puede reanudarse. Len, el aparejador de Tony que ha estado con él durante 2 años, y Phil, el soldador que Tony reclutó en la petrolera de Alberta. Fields se pone a trabajar directamente en el pórtico trasero. 8.000 libras de acero, 55 pies de altura. Se actualizan de una sola eslinga a una brida de 4 cadenas para que el pórtico no pueda rodar ni inclinarse cuando se corta la última viga. Phil quema el acero. La grúa toma la carga. Suave, recto, sin dramatismo. El pórtico trasero baja limpio. Unos días más a este ritmo y la draga quedará despojada de su estructura. El anclaje del ancla viene a continuación. Se trata de una pieza de acero de 2 pulgadas de espesor que ha estado enterrada en el permafrost de Klondike durante 60 años. El permafrost ha tenido 6 décadas para apoderarse de él. Todo está construido para la permanencia. Nunca fue diseñado para salir a la luz. La grúa se bloquea y comienza a tirar. La lectura del cable asciende a 12,5 toneladas, el peso de 5 camionetas todas tirando en dirección opuesta. La papa se mantiene por un largo momento y luego se mueve. Cuando el anclaje se libera de 60 años de permafrost, Tony queda satisfecho. Demasiado importante.
piezas de la draga en un solo día. Entonces Parker Schnabel se acerca desde el reclamo adyacente enojado por una carretera excavada detrás de su camión de combustible. Él cree que Tony lo hizo. Tony dice que no ha estado cerca del lugar. La conversación se vuelve aguda. Luego Tony escucha con qué está lidiando realmente Parker. Los umbrales de las tasas de regalías se acercan, gran rojo fuera del suelo, su otra planta casi al límite, y hace una oferta. Ejecute 6.000 onzas en ambas plantas. Súmalos juntos. Manténgase por debajo de la tasa de penalización del 25%. Tony hace la oferta. Ejecute 6.000 onzas en ambas plantas combinadas. Manténgase por debajo de la tasa de penalización del 25%. Parker acepta el trato y se marcha con la puerta abierta a su temporada más importante hasta el momento. Tony regresa a la draga. Parker se marcha con la puerta abierta a su temporada más importante hasta el momento. Tony vuelve a desarmar su draga. La carrera hacia las 3 plantas. El megacorte de 18 acres en Paradise Hill tiene un estimado de $5 millones. Pero solo si Mike y Kevin dirigen plantas al mismo tiempo. Tony combinó sus 2 cortes hace 3 semanas, después de que Kevin encontró una rica veta de tierra salarial entre ellos. La ventaja es real. La plataforma agitadora de Kevin todavía está inactiva en el patio. La temporada pasada esa misma baraja produjo más de $3 millones en oro. Hoy necesita recorrer 3/4 de milla a través de terreno blando hasta la nueva plataforma de Kevin. Mike trae la topadora de 10-700 caballos de fuerza, se engancha a la planta de 50 toneladas y comienza a tirar. Estamos a punto de colocar la plataforma vibratoria en su posición. Así que toma un de 10 y busca los cables. Nos vamos. 1 milla por hora. El suelo es blando y cede en algunos lugares. Y el topador tiene que luchar por cada pie. La planta avanza lentamente. Luego la topadora sopla una manguera del radiador. El motor ha estado funcionando al límite absoluto y algo tenía que ceder. Kevin va a buscar un reemplazo. 20 minutos después está de regreso. Lo intentan de nuevo. Un cargador entra para empujar desde atrás mientras la topadora tira desde delante. La plataforma vibratoria llega a la plataforma. Kevin lo sube de nivel con algo de trabajo debajo y se necesita el instalador de tuberías y equipo adicional para llegar a la esquina correcta. Si está torcido ahora, perderán una semana por reparaciones más tarde. Se toman el tiempo para hacerlo bien. Transportador adjunto, tolva conectada. Kevin lo enciende y Tony observa cómo llega el primer cubo de pago. Kevin enciende la plataforma mezcladora y Tony observa cómo llega el primer pago. Casi 3 meses después de iniciada la temporada, las 3 operaciones están produciendo al mismo tiempo. El megacorte en Paradise Hill está en vivo. Casi 3 meses después de iniciada la temporada, los 3 niños producen al mismo tiempo. El megacorte está en vivo. Mónica se casa. Tony pone a Ruby Mahoney a cargo de la planta de lavado de Mónica antes de partir hacia Dawson. La parte de Mónica es la mayor fuente de ingresos que Tony ha obtenido. Un día perdido cuesta $36.000. Ruby lo sabe. La planta no para. Tony se dirige hacia Dawson. Mónica se va a casar hoy, lo único que lo saca del reclamo a mitad de temporada. Él está todo listo. En la carretera, cuando Ruby llama, una gran piedra se ha acumulado en el comedero y la planta está muerta. Un día de inactividad en esa planta cuesta $36.000. Tony da vuelta el camión, regresa limpia la roca y pone la planta en movimiento. Luego gira hacia Dawson y conduce tan rápido como lo permite la carretera. Su hija se va a casar hoy y él ya llega tarde. Len está parado afuera de un edificio en Dawson sosteniendo un traje que Tony no ha usado en años. Tony se lo pone. La corbata pasa por debajo del cuello donde nadie puede verla. Len está esperando afuera con un traje. Tony se lo pone, nota que la corbata está metida debajo donde nadie puede verla y decide que todo el arreglo tiene muy poco sentido. Tony lo logra. Acompaña a Mónica por el pasillo.
Está sentado en la primera fila con un traje que dice que usará la próxima vez que lo entierren. En la recepción le preguntan a Minnie sobre los 38 años de matrimonio con Tony Beach. En la recepción Minnie resume claramente 38 años de matrimonio. Ella siente que merece una medalla. Tony siente que merece la libertad condicional. Ninguno de los dos consigue lo que quiere, y ninguno de los dos irá a ninguna parte. La limpieza de Mike va primero. 53 onzas, $75,000, 2 días de limpieza. 25 onzas al día consistentemente. Exactamente donde Mike ha estado toda la temporada. Entonces Mónica pone su semana en la balanza. Primera semana completa de limpieza en Hunker Cat. 30, 40, 50, 60, 62 onzas. Más que Mike por casi 10 onzas. Por primera vez en toda la temporada Mónica ha vencido a su hermano mayor. Las 62 onzas de Mónica son casi 10 onzas más que la semana de Mike. Por primera vez en toda la temporada superó a su hermano mayor. Tony mira a Kevin. La plataforma agitadora de Kevin se está volviendo sucia. Todavía no tiene nada en la balanza. Tony no lo deja reposar. Tony mira a Kevin. La plataforma agitadora está funcionando, pero Kevin no tiene nada en la báscula esta semana. Tony lo señala. Kevin confirma que la próxima semana habrá una limpieza. 3 plantas produciendo. Mónica con 62 onzas. Mike a 25 onzas al día. La plataforma shaker de Kevin dando vuelta el megacorte. La estimación de $5 millones para Paradise Hill ya no es teórica. Ahora es una carrera contra el cronómetro de la temporada. El camino de regreso. Tony gana $500,000. También tiene a Mónica con 62 onzas. Mike se mantiene estable en 25 onzas por día. La plataforma shaker de Kevin en vivo en el megacorte. Y un acuerdo de 6,000 onzas con Parker Schnabel que nadie predijo. Prioridad con la única planta. Te queda el dinero en 300 o algo así y el otro está en 3,000. Muy lejos de las 11 onzas. Aún no está lo suficientemente lejos. Las matemáticas aún no cierran. Tony está persiguiendo un agujero que comenzó con $500,000 de ancho. Y la congelación del Klondike no se mueve para nadie. Cada semana a partir de aquí importa. Cada limpieza cuenta. Cada hora que las plantas están caídas es dinero que no puede recuperar. El principio operativo de Tony nunca ha sido complicado. Cualquiera que sea la situación, él se ocupa de ella. Él toma el relevo y continúa. Decidió que a los 15 años estaba en este granero y nada desde entonces lo ha cambiado. Pasó por ese granero holandés hace 2 semanas y recordó la mañana en que se convirtió en el hombre que es. Tony Beach tomó esa decisión a los 15 años en una lechería holandesa, de pie junto a vacas que necesitaban ser ordeñadas, ya sea que su padre estuviera de pie o tirado en el suelo. Él tomó el relevo esa mañana. Todavía lo sigue aprendiendo en el Klondike 35 años después, con todo lo que tiene en juego. Si 3 plantas de lavado pueden funcionar durante el tiempo suficiente y con suficiente intensidad para cerrar una brecha de $500,000 antes de que se congele. Suscríbete ahora y toca la campana de notificaciones para no perderte el próximo. Deje un comentario a continuación. ¿Crees que Tony cierra la brecha antes de congelarse? Las 3 plantas están en funcionamiento. El megacorte está en vivo. Pero el agujero de $500,000 es real. Y el Klondike no da prórrogas. El reloj ya está corriendo. Duro. Y también, como siempre, Tony.